El gobierno del estado recibió por parte de la Universidad Modelo equipo de metrología y calibración biomédica, así como un ventilador mecánico, instrumentos indispensables en la labor médica para la atención de pacientes durante la contingencia por coronavirus. El rector de esa casa de estudios, Carlos Sauri Quintal, entregó dicho equipamiento en calidad de préstamo al director de Planeación y Desarrollo de la Secretaría de Salud de Yucatán, Saúl de los Santos Briones, el cual estará a disposición de la dependencia estatal durante el tiempo que se requiera. De los equipos cedidos en calidad de préstamo, el ventilador mecánico, que es una unidad de asistencia respiratoria, se destinó para el Hospital General de Valladolid, mientras que los 4 dispositivos de medición para equipos biomédicos ayudan a controlar y garantizar el buen desempeño de los mismos. El directivo de la institución educativa yucateca explicó cuáles son los equipos que están otorgando a préstamo. Lo que vamos a entregar el día de hoy son 2 cosas principalmente. Por un lado son 4 analizadores de equipo médico, que en realidad son 4 equipos, uno de ellos relacionado con análisis de instalaciones eléctricas, otro con análisis de desfibriladores, otro con análisis de equipos de ventilación y otro con análisis de monitores de signos vitales. Sauri Quintal detalló que los equipos dan certidumbre de que el equipamiento médico está en las condiciones adecuadas de funcionamiento. Lo que hace es mantenerlos en su calibración correcta y que los indicadores que estén presentando los equipos sean los adecuados, los correctos y estén confirmados con estos equipos que son certificados y acreditados por las asociaciones correspondientes de metrología. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, de lunes a viernes, 8 de la noche, con Lenny Magaña y Carlos Rodríguez.